Bueno, pues muchos calderos al fuego, pero al final ninguno se quema, oiga. Pablo de Luca, Tipawin. Y Fagüín, Ekman, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy ya te dije a ti y yo que estamos haciendo esta grabación el día del santo. Yo, en mi caso, Bueno, es santo, felicidades, San Isidro, sí. no es cumpleaños, porque yo nací el día de la Merced, el 24 de septiembre, pero Ya, es mi día. Y el de mi hijo, que por cierto se y el tu perpetúa hijo, en la pues familia. felicidades Sí, a mi hijo. ambos. Mi hijo es Isidro Romén, es mi hijo. Ah, Romén, igual que el mensaje de Lauti, Sí, señor, sí, sí, de lo sí. que hoy en día es Teno, Sí, exacto. aparte de Teno. Sí, ¿No? pues ahí, Pues aquí ahí, tenemos un día nubladito en la nieve, sí. no sabe, la gente no sabe ni de coño. Bueno, pues Vamos a nosotros ver si aquí hoy poco a vamos poco a se va hablar aclarando la cosa. precisamente con Pablo de Luca acerca de pues Acentejo, desde el punto de vista también, Sí, ¿verdad? vamos a seguir un poco con la dinámica esta porque estamos en el mes de mayo y sucedieron hechos importantes, ¿no? Desde el punto de vista histórico, aparte, bueno, del día de la entrada, la invasión de los conquistadores que pisaron la isla en 1424 a principios de mayo, ¿no? Sí, Con la instauración de lo que se llamó el campamento de Añazo en Santa Cruz. Y bueno, como dijimos la otra vez, pues él se estableció y estamos hablando del calendario juliano, lo debemos repetir, que mucha gente preguntó, de, bueno, del calendario juliano y el calendario gregoriano, ¿qué significa? El calendario juliano va desde cuando lo instituyeron los romanos sí. hasta 1582, en que el Papa Gregorio instaló valga la redundancia, el calendario gregoriano, que es el que tenemos ahora, ¿no? Sí. Pues bien, el día 3 de mayo, ¿no? Fue un sábado, el 3 de mayo, en que llegaron a las Palas de Añazo e instalaron el campamento en la fiesta de la Santa Cruz, ¿no? Y después, el domingo 25 de mayo de 1494, fue cuando Alonso Fernández de Lugo, según el calendario juliano, repito, pues decidió empezar la campaña hacia el norte, o sea, hacia las tierras del norte, para un poco ya terminar la conquista, que fue desde luego un punto de vista bastante optimista por su parte, porque como todos sabemos recibió una gran derrota Sí. en el barranco de Acentejo, ¿no? ¿Eh? La campaña, bueno, empezó a la amanecida. Estos son informaciones en la historia de Polo Guanche, ¿no? De Juan Petecura Afonso, que junto a genealogistas como Alejandro Terra Moratín y otros más, pues estuvieron ocupándose de estas efemérides históricas, ¿no? Pues parece que a la amanecida del día domingo 25 de mayo de 1494, hacia las 6 horas, empezaron a marchar hacia la laguna. Pues llegaron, pues levantaron, digamos, el campamento, quedó un retén de unos 30 y pico hombres allá en el campamento de Añazo, y llegarían sobre las 8, 8:30 de la mañana a la laguna, la parte de la laguna, ¿no? Ellos querían, pues, tener una, digamos, una incursión en lo que son los territorios de los guanches. Ya los guanches sabían, porque estaban vigilando, pues, tenían noticias y lo habían visto ya los barcos llegar, tenían vigías, tenían un poco las avanzadillas de los tropas guanches, ya sabían que el ejército español estaba queriendo llegar al norte, ¿no? Pues bien, pues estaban auxiliados por unos 300 guimareros. No hay que olvidar de que el Merced de Guimar, Añaterbe, colaboró con los españoles para iniciar esta campaña militar, ¿no? O sea, porque tenía enemistades, esto es importante decirlo, con el Merced de Taoro, que era Benchomo, el Sí. gran Benchomo Bencomo, ¿no? Mm. Que era, diríamos, el jefe de las tropas o las bandos de guerra, o los bandos coaligados que formaban parte de los reinos de Anaga, o los mencellatos de Anaga, Tacoronte, el propio Taoro, y los archimencellatos, en esa categoría, de Tegueste y Punta de Hidalgo. Estos eran los bandos de guerra que se enfrentarían a los cristianos, ¿no? Sí. Pues bien, sobre las 10 de la mañana, después de un descanso en la laguna, emprendieron la marcha hacia Táboro. Bueno, ahí no encontraron ganado, no encontraron nada que se le parezca, había un silencio absoluto, no se veía ningún guanche, ningún ganado, y entonces esto, pues, un poco levantó la sospecha, ¿no?,
del los habitantes de Lugo, ¿no? Sí. Y bueno, se preguntó qué es lo que pasaba, por qué había tan poca actividad, ¿no? Él pensaba llegar hacia la costa de la Florida, que es la parte ya de la dotada, en donde ya podía presentar batalla a los guanches, ¿no? Bueno, la historia está en que las cosas no ocurrieron así, ocurrieron de otro modo, ¿no? Y al llegar a un sitio determinado y sospechando que había algo raro, decidieron contramarchar. Quiere decir, volver por sus propios pasos al no encontrar, en fin, resistencia armada de los guanches, solo más adelante, hacia la parte, ya llegando por la Victoria, la Matanza, y ya llegando a la parte de Taoro, pues algunos ganados que se apropiaron, porque siempre las cabras y las ovejas eran muy abundantes en esa zona, del enseñato de Taoro, que gobernaba en Chomo y su hermano Tinguaro, ¿no? Pues fueron apropiándose de esos rebaños, ¿no? Esos rebaños de cabra y oveja. Hay un poco que resaltar, porque es también una pregunta que se hace, cuáles eran las proporciones o cuáles eran la distribución de las fuerzas, tanto castellanas como guanches, ¿no? Sí. Según la información, había unos 1.300 infantes, incluyendo 300 del cuerpo auxiliar guimarero y 125 caballos. En total, 1.425 soldados, ¿no? Esto fue lo que avanzó, en un ejército bastante numeroso, sin llegar a ser exagerado, pero que bueno, que ellos creían suficiente para poder, diríamos, derrotar a los guanches. Pero no habían tenido en cuenta de que los guanches tenían bastantes fuerzas repartidas en el Menceyato de Taoro, y también la coalición que ellos tenían con Tacoronte, como dije antes, Anaga, etcétera, no estaba siendo sopesada absolutamente por los españoles, ¿no? O sea que ellos creían que había menos gente, ¿no? Pues bien, lo que es la batalla, ¿no?, se produjo en lo que se llamó la Tosca de los Muertos, y fue como consecuencia de un retroceso, como digo, de las tropas castellanas, ¿no?, al pasar por lo que se llama Barranco San Antonio, lo que hoy en día es el barranco de, bueno, la parte de San Antonio, que es el barranco de Acentejo, ¿no?, que es el nombre que recibe este barranco, ¿no? Los guanches estaban apostados en la zona alta del barranco, de la trocha, de esta zona, y cayeron con piedras, palos, lanzas, banot, y causaron, pues ya digo, una escabechina entre los soldados castellanos, ¿no?, hasta tal punto de que las fuentes hablan de 1.100, aproximadamente unos 900 soldados españoles muertos y 270 guimareros. Esta es una cifra aproximada, ¿no? Pues serían 1.170 bajas, ¿no? Sí. Y los que se salvaron fueron aproximadamente unos 200 y pico. Hubo 100 y pico heridos, 185 heridos, y unos escaparon por la Esperanza, entre ellos el propio Lugo que se vistió con ropa para despistar un poco a los guanches, aunque decidió no pedrada en la boca. Huyó por un atajo que le condujo directamente a través de la zona de Ravelo hasta la Esperanza. Al llegar a la Esperanza, que de ahí viene el nombre, divisó a lo lejos el campamento de Añazo, las luces del campamento de Añazo, y de ahí viene el nombre de la Esperanza, ¿no?, diciendo esperanza de que ya estamos llegando al campamento, ¿no? Esto es lo que dice entre la leyenda y lo que dice la realidad, es posible, ¿no? Tiene cierto sentido. Y otra parte de ellos, unos 100 y pico, fueron por la costa, escaparon por la costa y llegaron al Caletón, la parte del Caletón que está en la Matanza, aproximadamente, y ahí les esperaba un barco que había salido de Santa Cruz para recogerlo, ¿no? Esta fue a pocos rasgos y un poco más o menos lo que ocurrió en esa batalla de Acentejo, que ya digo, fue como contramarcha. Iban bastante, en fin, tranquilos, iban
de forma Sí, relajada. escuchamos esto, escucha. Sí, Y al llegar al borde de arriba, se dio cuenta de que solo 4 de sus jinetes le habían podido seguir. Una lluvia de lanzas conseguía que 3 de sus jinetes cayeran con sus caballos ladera abajo. Un banot lanzada por un guerrero le atravesó el muslo y recibió un fuerte golpe en su espalda que lo derribó con estruendo sobre unos arbustos, perdiendo el conocimiento por el fuerte impacto. Bueno, ese fue el relato que hicimos en su día, basado también en el libro de Pepe Tejera, que también tiene la bueno, memoria ahí. el autor canario que más representa y que más habla de Sí, la derrota española de Acentejo y la victoria de Guanche es Antonio de Viana, ¿no? Antonio de Viana, que en 1602, 1604, narra todo lo que ocurrió en forma de verso en esa batalla, da nombres de guerreros, ¿no? sí. Célebres, que estuvieron, bueno, batallando contra los castellanos, ¿no? Y se enfrentaban cuerpo a cuerpo. La batalla tuvo un gran éxito, lógicamente, para el prestigio del Benchomo, que era el que, diríamos, mandaba, se puede decir, sobre el resto de los mencellatos de la isla, era el más poderoso. No hay que olvidar que Taoro significa en tamasique el Taurut, el gran rebaño de cabra y de oveja. Uh-huh. Él tenía grandes rebaños y de ahí viene su riqueza, ¿no? O sea, el que tenía más rebaño era más rico, porque lógicamente tener esta, este ganado pues Sí, suponía tener leche, carne, etcétera. Por tanto, tenía un poder sobre los demás mencellatos y el prestigio, ya digo, alcanzó niveles bastante grandes y, como también dicen las crónicas, los guanches se aprovisionaron perfectamente de las armas que dejaron los castellanos, lógicamente. es decir, que utilizaron también las armas que eran última tecnología, ¿no? Sí, eso ya es para posteriores batallas que ellos querían hacer, ¿no? En la que diríamos que podían haberse producido en lo que fue posteriormente la batalla de la Victoria, o la llamada la batalla de la Victoria, que fue una escaramuza, en 1495, que fue la segunda entrada, ¿no? Sí. Por la parte que fue en diciembre de 1495, en la que en campo abierto, claro, los guanches no estaban preparados, ¿no? Uh-huh. Y había bastante, digamos, tropas ya que habían tenido ocasión de renovar, ¿no? Después de la batalla de San Roque, que ya sabemos que fue la muerte de Tinguaro y de Bencomo. Sí. Pero los guanches se habían aprovisionado de armas, de ballestas, de arcabuces, etcétera, ¿no? O sea, por eso digo que hay que tener en cuenta toda la información para no estar un poco, digamos, en defecto de información, como lo que se pueda decir con respecto a esta batalla, ¿no? Y esto supuso la primera gran batalla antes de la conquista, la llamada conquista de América, ¿no? De lo que fue el descubrimiento más llamado de América, ¿no? Era Sí. el primer ejército europeo que perdió una batalla en tierra fuera de sus fronteras, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando de una parte inherente de nuestra historia, pero que lamentablemente sigue siendo una gran desconocida por parte del alumnado, especialmente de los centros educativos y en las propias casas, que tenemos que hacer mucho más hincapié, no in situ, así, no en cuanto a lo que es la parte bélica, hablar acerca No, simplemente histórica, histórica y bueno, de lo que ocurrió. y de recordar que, es que claro, últimamente la palabra que más se repite es conquista, conquista, conquista. Bueno, No, y yo lo que quiero hacer ver, el otro día incluso en la Plaza Viera y Clavijo, pues Pablo, hablando acerca, cité los Menceyes Guanches, había uno de los grupos que es precisamente el Auchón Guanche o el de mayores, ¿no? Y entonces cité yo ahí, sí, hay que citarlos vivos, no muertos, ¿no? claro. No, está claro. Ya digo que eso fue una estrategia, los guanches aprovecharon y tuvieron una inteligente estrategia, dado de que se dividieron las tropas entre Tinguaro y Benchomo, ¿no? Benchomo esperaba a los castellanos
en la parte de la Florida. Por eso la famosa frase, te espero en la bajadita. Sí, Se escucha mucho. se escucha Eso mucho, viene de ahí. esa frase se escucha Sí, mucho, sí, sí, ¿verdad? te espero en la bajadita significa, es una frase que ha trascendido desde el Sí, punto de vista histórico a través de los siglos, pero que es que curiosamente ha permanecido en el habla actual, ¿no? Porque estaba esperando ven como ahí. Lo que pasa es que, claro, no contramarcharon, no, dicen una contramarcha, no llegaron hasta las tierras de Bencomo, sino que retrocedieron. Y al sí, retroceder, repito, fue cuando le cayeron arriba los guanches que estaban refugiados en lo que se llama la montaña oscura o la montaña de Izarda. Es un topónimo que está en La Matanza sí, y que ahí estaban acechando y sobre todo las tropas de Tinguaro, que era el que llevaba, digamos, el grueso de las tropas guanches. Bueno, las sí. fuentes calculan que había unos 6.000 combatientes entre todos los que son los bandos de guerra, ¿no? Ujú. Y ya digo, se dividieron en varios cuerpos, ¿no? En 3 cuerpos de ejército de 2.000 plazas o de 2.000 hombres cada uno, y entonces esto fue lo que motivó, ¿no? la derrota del ejército español, ¿no? Estaban Acaibo de Tacoronte, estaba Benearo de Anaga, estaba Tinguaro de Achimensei, o hermanos de padre de Benchomo, el Mencey de Tegueste, etcétera. Por tanto, importante, ¿no? Importante este hecho, que como todos los años se va a celebrar. Este año lo vamos a celebrar, el año pasado fue un éxito en la Plaza de San Antonio, en el barrio de La Matanza, ¿no? Donde está la ermita, y que se conmemora pues con charlas, juegos autóctonos, actuaciones musicales, etcétera, recordando la gesta, ofrenda de flores a los que cayeron en la batalla, ¿no? Y es una fiesta o es una conmemoración que distingue todos los años, desde los años 70, estamos hablando ya de una tradición muy larga Sí, en lo que se celebra esta batalla, que bueno, que es digna de tener en cuenta, ¿no? Porque fue, ya digo, la retirada del ejército sí. español Ujú. absolutamente ya hacia el mes de junio, ya todo junio, embarcaron hacia Gran Canaria los que quedaron, ¿no? Sí, Y ya se podría decir que los guanches habían echado a los invasores de la isla, ¿no? Eso sí. sí, como dije antes, ya pertrechados con las armas que habían cogido de los castellanos, ¿no? Como se dije yo, para posteriores entradas, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que se podría decir eh, con respecto a esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que queda bastante elocuente, citado, dicho por Pablo de Luca. Tengo que pedirte disculpas, Pablo, si cuando veas Sí, la grabación me veas a mí con los móviles, pero es que lógicamente es el día como hoy. Don Manuel Pérez, el insigne folclorista que nos mandaba un abrazo, mucha gente que, claro, lógicamente, hombre, uno se siente bien, porque no solamente es por la onomástica, sino que todos los mensajes que te vienen, Pablo, son muchas felicidades por San Isidro, pero sigue así, vamos allá, venga, Canarias. Yo decía esta mañana en la ESO, dice, al despertar la mañana se llena de luz mi pueblo realejero y noto cómo mi piel se emociona al vislumbrar cómo se incendia de color dorado el risco de Tigaiga, mientras en la costa batiente el blanco se da la mano, se une, se fusiona con el azul cielo más intenso de nuestra bandera. Somos canarios, tenemos que hacer Canarias, y por supuesto la sí, mejor forma es conocer nuestra historia. lo que tú dices, evidentemente, es importantísimo porque la traslación de la información que hay histórica al alumnado, en este caso la labor docente que tienen que llevar a cabo, pues es fundamental para tener una identidad y para conocer la historia de un pueblo, ¿no? Un pueblo ¿Eh? que no conoce su historia, es un pueblo que no tiene futuro, Sí, que no sabe cierto. cuáles fueron sus antepasados, que no conocen la geografía, ni la cultura en general del propio pueblo, ¿no? Nada más que yo Pues lo ahora llevaría está hasta el viendo, estadio de la sí, familia, a los padres y madres que quieran y no sí, sepan hacer ahora cursos, mismo está hacer viendo, y hay que charlas. decirlo, sí, ahora mismo está viendo, y hay que decirlo, pues un resurgir, sobre todo de los docentes canarios, que está viendo amenazados sus puestos de trabajo. Esto es importante, ¿no? Sí, En sí, términos, sí, 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 es verdad. debido a Lo la hablábamos con disminución Isidro, sí, sí, y sí. en fin, a la llegada de profesores de fuera. No tenemos nada en contra, evidentemente, pero bueno, pero que hasta cierto punto no es lógico
porque cuando un canario, por ejemplo, quiere trabajar, un profesor de canario en Galicia, en Euskadi o en Cataluña, tiene que saber el idioma, tiene que saber la lengua, si no, no puede trabajar. Sí. Y aquí, pues, hay vía libre para que opositores de otros sitios del Estado español vengan para poder trabajar aquí, ¿no? Sin ninguna cortapisa, entonces esto desplaza a los profesores canarios que están tomando conciencia en este aspecto y que están reforzando los conocimientos de los alumnos, explicándoles la historia y la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Esto es importante porque supone ¿cómo podemos decir? Como un aliciente, ¿no? Para poder reforzar esos conocimientos de los alumnos. Bueno, pues muy bien, pues nosotros futuro, muy contentos de todo ello y de que tengamos a personas como Pablo de Luca para que nos cuente, para que nos siga dando. Ávidos estamos por saber cuándo va a ser presentado ese nuevo libro de Pablo de Luca. Ya estamos informando, eso va tipo sorpresa. Sí. Y ya lo que hacemos es eso, pues un poco dar nuestro granito de arena para que la llama de la cultura, basada siempre, eso no me cansa de repetirlo, en el rigor científico, ¿no? En el rigor histórico absolutamente, ¿no? Y en las fuentes documentales, ¿no? Que las hay muchas y abundantes. Sí. Desde Diana, el Clavijo, Espinosa, etcétera, que contribuyeron a transmitir esos conocimientos, ¿no? Bueno. Y esos hechos históricos. Pues nosotros de aquí hacemos acopio de todos esos datos para que la gente la pueda tener y hay mucha bibliografía, como digo, que puedan consultar. Ya la cita ahora Pablo de Luca y nosotros también desde aquí pues seguimos informando. Que si no da tiempo ponemos hoy ese recuerdo a la batalla de Acentejo, como me lo han pedido últimamente, y que pues le pondremos por aquí esa versión radiofónica de esa parte literaria que por cierto, este año cae, hay que decirlo antes que me olvide, el día 30 de... El día 30 del Día de Canarias. El Día de Canarias, el día 30. Vamos a celebrar. Bueno. Coincide. Porque el domingo no se pudo celebrar porque está la romería de los Realejos. Sí. El equipo de sonido no, pero bueno. Coincide, pero que nosotros, en cuanto al Día de Canarias establecido como tal, ¿no? Sí. Que fue el famoso pacto de Calatayud, que se hizo en allá, ¿no? Con Guanarteme, con Fernando Guanarteme, pues no es suficientemente clarificador de lo que significa en la historia, ¿no? Es una fiesta que fue producida por la autonomía, por el estatuto, por la comunidad autonómica, pero que no refleja exactamente lo que es la batalla. Lo que pasa es que coinciden en la fecha, como el último domingo de mayo, y como casualmente ese 30 de mayo se firmó un pacto de Calatayud en lo que se respetaban las libertades del pueblo canario. Sí. Que después fueron totalmente ignoradas, ¿no? Por eso digo que es una casualidad, pero que desde luego se hace con un sentido absolutamente distinto, ¿no? Bueno, muy bien, pues nos quedamos con todo eso, amigo Pablo de Luca, un placer siempre estar contigo, darle a la gente pues toda esa... yo creo que no es una medicina, no es, digamos, que una cartilla, como antes, no. Son sentimientos. Yo siempre digo, se canta, se baila, se toca en el folclore, se hace, pero lo que hay que hacer es sentir. Y eso son formas de sentir, de amar a nuestra tierra y a su gente. Todo lo que tenemos hoy es herencia de un pasado donde se fusionaron muchos pueblos, pero uno de ellos fue el primigenio, el que queremos destacar aquí en este apartado. Y la base de todo. Y la base de todo. Sobre todo, transmitir. Sí. Aparte de sentir, hay que sentir y transmitir. Sí, yo últimamente con Isidro Cedrés siempre termino el apartado con eso de Agoña y Yacorón Iñat, Sajaña, Chacoñamet, y también, pues bueno, hay que seguir con ese... Un día produciremos esa frase concienzudamente. Sí, lo hicimos una vez ya, pero vamos a hacerlo mejor si quieres. Sí, pues la otra vez recuerdo que fue un poquito sí, que muy un poco te pillé de fuera de juego. Un abrazo de verdad, Pablo, que disfrutes el día, ¿eh? Ajul. Bueno, tell me.